Carlos Vila, creador de Misterios de Laura y próximamente para Disney, Si es martes es asesinato. Primera que escribí me la publicaron, ¿no? Con sus obras españolas producidas en Europa y en Estados Unidos. ¿Has tenido que dejar morir una parte de ti o crear algo nuevo en ti para vivir económicamente de los guiones? Creo que no. Creo que no, la verdad. Porque al final esto de lo de escribir guiones o escribir historias es que lo he llevado desde muy pequeño. O sea, empecé a escribir con 13 años. Entonces era como parte de mí, era como... no sé qué habría sido de no ser guionista, pero era como parte natural. Entonces, al final, el hecho de... Los sacrificios están ahí porque al final para una tarea creativa tienes que meter muchas horas, la creatividad no sale siempre de 9 a 5, tienes que estar trabajando también fines de semana, tienes que hacer muchos sacrificios, pero no creo que no he dejado morir nada, ni tampoco ni he sido consciente. Igual sí ha pasado y yo no me he dado cuenta, pero yo diría que no, yo diría que ha seguido todo como un curso muy, muy natural, y sigo siendo la misma persona que sería de no haber sido guionista, yo creo. O sea, claro. Pues eso está guay, porque entonces realmente lo traías impreso. Desde entonces siempre sí, fue tu plan A. O sea, sí, siempre... igual no escribir guiones, pero escribir sí, porque desde muy pequeño recuerdo yo tener en la cabeza la idea de crear historias, inventarme historias. Cuando jugaba con mis amigos de pequeño, era yo el que, cuando no estábamos jugando a baloncesto, a fútbol, pero cuando había que hacer alguna historia, pues era yo el que inventaba juegos, el que inventaba, y ahora vamos a hacer una búsqueda del tesoro, y ahora vamos a tal. Y luego, siempre me habían fascinado el cine, sobre todo el cine, más que la tele, aunque tengo muy buenos recuerdos también de series de pequeño. Pero esa fascinación por lo audiovisual se juntó con esas ganas mías de contar historias de alguna manera, y ya empecé a escribirlas con 13 años, con lo cual he tenido mucha suerte porque desde muy pequeño he sabido a lo que me quería dedicar. No siempre guionista, porque no sabía que existía esa palabra o ese concepto, pero desde luego sí a esto, más o menos. ¿Y tú te acuerdas la primera historia que escribiste? O sea, con tus 13 años, que la hayas puesto en papel. O que haya dicho. Sí, porque la primera que escribí me la publicaron. O sea, escribí una novela de aventuras, la presenté a un concurso literario con 13 años, gané ese concurso y parte del premio era la publicación del libro. Entonces me lo publicaron, era una edición muy sencillita, muy, muy básica, hecho por la propia fundación que creaba el premio, pero luego me lo publicó una editorial de Galicia, en Galicia hay dos editoriales importantes, Xerais y Galaxia, y esta me la publicó Galaxia, y era ya un libro de una colección de Galaxia y escrita por un chaval de 13 años, o sea que sigo con esa historia, sigue ahí, y se puede seguir comprando, o sea, quiero decir que está. ¿Cómo se llama? Se llama en gallego Alén da Aventura, en español Más allá de la aventura. Y ese fue mi arranque en el mundo de las historias. O sea, puede que antes tuviera algún cuento, alguna cosa así, pero ya no me acuerdo. O sea, lo que marcó el inicio fue ese libro. Ahora, y entonces a tus 13 años ganas ese concurso. Y me imagino que te enganchas entonces a continuar haciendo más. Sí, porque me presenté al mismo concurso al año siguiente y lo volví a ganar. El primer año lo gané en gallego, el segundo año lo gané en español. Al tercer año me dijeron, bueno, ya igual no hace falta ya que te vuelvas a presentar. Pero seguí escribiendo, o sea, después de ganar y volver a publicar ese libro también, me lo volvieron a publicar en Galaxia. 2 años después volví a publicar otro libro con la otra editorial, con la otra editorial grande que había entonces, que era Xerais. Y a partir de ahí, pues dije ya está. O sea, ya tenía historias en la cabeza que ya no podía parar. Tenía que plasmarlas en papel, había que escupirlas de alguna forma. Entonces, pues ya seguí. Pues sí, o sea, realmente lo traías desde pues de sangre. Sí, sí. O sea, sí. Realmente mueres si no haces esto. Sí, no sé qué habría sido, ya te digo. Bueno, como me interesaba lo audiovisual, estuve a punto de intentar convencer a mis padres de estudiar arte dramático, porque yo hacía teatro aficionado allí en Orense, donde vivíamos nosotros,
y me gustaba muchísimo, pero mi madre me dijo con buen criterio, ¿no es mejor algo que te dé un poco de dinero para vivir? Y digo, y aparte, ya no solo por el criterio económico, sino porque habría sido un actor pésimo. Entonces, bueno, pues nada, pues vimos las opciones que había y de pronto encontramos una carrera que era comunicación audiovisual. Y dije, pues mira, esto tiene más o menos... Ahora audiovisual es otra cosa, ahora está mucho más enfocada, es más chula, tienes más dinámica, puedes elegir justo lo que quieras, y aquellas eran un poco... Era periodismo con algo de cine. Dije, bueno, pues venga. Y me tiré ahí, en la piscina. Qué chulo. Sí. Y el género está desde entonces, tu género Sí. es Tampa, como le diría yo. Sí. O sea, el misterio. El misterio. Desde el principio, la aventura. Es que yo me crié, como muchos de mi generación, con Steven Spielberg, con las pelis escritas y producidas, o sea, escritas no, dirigidas y producidas por él. Gremlins, Regreso al Futuro, Los Goonies, E.T., Encuentros en la tercera fase. Entonces, todo eso me fue calando, y también con pequeñas, pues, Poltergeist, pequeñas también ficciones con toquecitos de terror. Entonces, todo lo que tiene que ver con... Pues con eso, lo que se salía un poquito del canon. A mí me pones a escribir un drama, me apetecería escribir un drama porque, bueno, pues por aquello de, pues vamos a ver si esto lo puedo hacer divertido o si lo puedo hacer, pero el género ciencia ficción, misterio, aventura, terror, lo llevo mamando desde siempre. Entonces lo tienes en la sangre. Sí, hombre, yo creo que está claro con todo lo que has hecho del tema. Y, a ver, ya entrando en el tema un poquito... Bueno, antes de ello, Galicia, ¿tiene algo que ver por el género? ¿Tú crees que tiene alguna influencia? Sí, yo creo que sí, porque al final Galicia es tierra de meigas, es tierra de brujas. Entonces, en Galicia, ya no sé solo si por Galicia o por el propio clima, el clima norteño. Es la bruma, es la lluvia, son los días grises, eso te invita a recogerte, te invita también a crear historias. Y luego Galicia, bueno, en todas partes hay historias propias de cada cultura. Entonces, bueno, Galicia tiene las suyas propias también. Y eso, quieras que no, también genera un caldo de cultivo, un ambiente perfecto para que salgan historias. No sé cómo de distinto habría sido si hubiera sido yo andaluz, por ejemplo. Pues igual el sol te invita a otro tipo de historias, el buen tiempo te invita más a estar en la calle, te invita a historias un poco menos graves, pero a mí me pedía aquello, la lluvia continua y los días grises, me pedía lo que me pedía, que era vamos aquí a crear un poco de misterio y de terror. Claro. ¿Y cuándo es la primera vez que dices, hay un escritor detrás de la pantalla? Claro, tú escribías novelas, con lo que me contabas, ¿no? Sí. Historias, tal, más prosa, me imagino. Sí, claro. En cuanto a ser consciente del guión, del guionista, por ejemplo, yo no era consciente. O sea, yo... No, a mí de hecho los nombres que me llamaban era el último que aparecía en las pelis, que es el Directed By. Sí. Entonces, los de antes me importaban más bien poco. No era consciente de la labor que tenía cada uno. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo, decir, no. ¿Y por qué está el productor casi aquí el penúltimo? Dice que, bueno, pues el productor tiene mucha culpa de que salga lo que, para bien o para mal, de lo que ha salido. Y entonces, tardo. Yo creo que hasta que no llego a la carrera, no me doy cuenta de, el guión. El guión es importante. O sea, que tu pasión empieza... Claro, el audiovisual te llama por los planos. Bueno, primero me decías arte dramático, actuación. Sí, claro, te llama por lo que ves. Claro. O sea, estás viendo la historia, pero no eres consciente de que esa historia la ha escrito una persona. Entonces, a ti te llaman los actores, te llama... Claro, cuando yo era ya muy consciente también de los directores de Spielberg, de CMX, de Joe Dante, de Hitchcock, pues... al final te quieres parecer a ellos y dices, ostras, yo quiero hacer lo que hace esta gente. Claro. Y entonces siempre tienes esa cosa de, pues ya está. Hasta que no descubres a los Aaron Sorkin de la vida, dices, no. O sea, lo que yo quiero no es esto exactamente, sino esto otro. Claro. Sí. Y en la formación, ya cuando estás ahí estudiando en la comunicación audiovisual, me dices que descubres la gama del escritor.
Pero me imagino que te mojaste dirigiendo o produciendo o fotografiando, ¿no? Mira, hicimos un trabajo de fin de curso en cuarto de carrera o así, que teníamos que grabar un cortometraje y cada uno tenía que elegir una función, desde director hasta pues, auxiliar de producción. Y yo elegí, bueno, pues justo en mi grupo no había ninguno así que le gustara escribir, pues digo, pues escribo yo el tal. Pero tampoco había nadie que dijera, lo quiero dirigir yo. Eran todos perfiles eran sobre todo perfiles de radio, todos los de mi grupo. Okay. Entonces de cine no había ninguno que diera un paso adelante y dijera, ostras, no, lo plasmo yo esto en imágenes. Entonces dije, bueno, pues lo hago yo también. Y lo dirigí yo también. Quedó horrorosamente mal dirigido, o sea, es una cosa... Y nos hemos reído mucho a lo largo del tiempo con los planos tan espantosos y todo. Pero es el primero. Sí, pero vamos. Y la historia quedó también muy chusca, o sea, porque se me da muy mal escribir historias cortas, se me da muy mal escribir cuentos cortos. Necesito mucho espacio para contar. Yo por eso admiro mucho a la gente que es capaz de eso, de dirigir, escribir cortometrajes... porque digo, ostras, cómo condensas todo eso ahí. Entonces yo escribí una historia que era de largometraje, en 10 páginas de guión, que aquello era como, pero que aquí hay mucho giro, que aquí hay que hay mucha cosa, entonces, bueno, que es una cosa muy rara. Y en cuanto a los planos, pues bueno, pues es que no lo he vuelto a ver, pero si lo vuelvo a ver ahora. Lo tendrías que volver a ver. Recuerdo un plano espantoso que le pedí hacer al cámara que estaba ahí, una especie de traveling raro que digo. Y ahora pienso, no, hombre, no, eso se lo tenía que haber hecho con la cámara abajo, ahora que ya tengo un poquito de cultura, tampoco tengo manos yo para esto, pero un poquito de cultura cinematográfica y dices, vale, no, esto no sería así, pero aquello quedó... No sé, ya lo revisaré. Un día lo ponemos y... Pero qué chulo, o sea, volver ahí atrás pues son tus raíces. Sí, estuvo cachando. Y eso me ayudó también a saber, a empezar a comprender, hasta que no empecé ya en las producciones de ya serias, me empezó a ayudar a comprender lo difícil que es cada puesto de trabajo dentro de una producción. Ya, eso es verdad. Sí. Mucho hay logística, creatividad, hay de todo. Yo creo que es... Pues bueno, tú lo has dicho. Sí. Pero ya que estás hablando ahí de que empezaste escribiendo tal, y hablando de los cortos y los largos, hay algo que, bueno, yo comparto a escribir contigo, porque también me gusta meterme en mi mundo, pero yo sé que cada uno es diferente. Entonces, preguntarte a ti, que me digas, todos tenemos, yo personalmente, Eduardo, tengo una manía cuando escribo, ¿no? Yo soy un obsesivo, a lo mejor yo con la estructura o con los diálogos o con el personaje, porque tiene que verse el punto de vista de tal. Yo me imagino que tú sabes cuál tienes, ¿no? A lo mejor es el que dices, bueno, o a lo mejor cuando te revisitas y reeditas a ti mismo, te reescribes, sí. Sabes a qué vas primero a atacar. Yo soy un obsesivo compulsivo de la estructura. Okay. O sea, yo... con el tiempo he ido comprendiendo que a mí las películas o las series me gustan o no me gustan, me funcionan o no me funcionan por la estructura. Porque cuando dices... Y la estructura es algo que es muy difícil luego también de explicar o de entender. Dices, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué se me está haciendo larga esta peli? Pues te está haciendo larga por la estructura, pues porque hay algo aquí que no está bien. O por qué está todo como de pronto va a toda velocidad o como muy precipitado. Dices, pues por la estructura, por algo no está bien. ¿Y por qué esta información llega de golpe? Pues por la estructura. Al final es toda la estructura. Y la estructura no solamente es dividir en 3 actos o así, sino que que todo vaya bien hilado, que todo ocurra en el momento adecuado, que entres en la escena en el momento justo, que salgas en el momento justo de ella también. Hay muchas cositas de estructura que son como microestructura, que son fundamentales. Entonces yo me obsesiono mucho con eso. Y eso muchas veces, al final, juega en mi contra porque me olvido de personajes, me olvido de, no sé, estoy tan pendiente de que esto vaya bien, el ritmo y tal y cual, y me dicen, ya, bueno, y luego cuando llegan las notas de los productores o de la cadena dices, ostras, es verdad, los personajes, joder. O sea, me he metido tanto en la trama y en la estructura, en cómo contar esa trama, que me he olvidado de cosas básicas también, pero que para mí la angustia vital es la estructura. La estructura. A ver, yo noto
en varios personajes, tus personajes que he estado yo viendo, a ver, tienen lo suyo, pero no me quiero salir todavía de estructura. O sea, yo sé que hay muchas teorías de estructura allá afuera, de muchos autores, de muchos guionistas, de libros incluso. Yo imagino que te has leído casi todos. No te creas. ¿No? No. Qué interesante. Me he leído unos cuantos, me he leído los basiquísimos, pero no soy muy fan de leerme muchos libros, porque al final... ¿Qué quieres que te diga? Es que al final es todo lo mismo. O sea, al final a mí me fascinó cuando yo estuve en la carrera, nos hacían mucho hincapié en los 3 actos, era todo el rato cuando en la asignatura de guión, los 3 actos, las escenas, los puntos de giro, que vengan aquí, todo el rato, y me acabé cansando y dije, bueno, y cuando acabé la carrera me fui un año a Los Ángeles a estudiar allí en UCLA, a estudiar una especie de... No era un máster, era un curso de un año de cine. Y pensé, ahora sí voy a aprender las cosas de verdad, que joder, aquí en Hollywood, coño, pues me tienen que explicar. Seguramente entenderé yo ya lo que es esto, y no tanto lo que me decían en Pamplona. Y de pronto los profesores no paraban de hablar de los 3 actos, de los puntos de giro, de que esto... Y digo, es lo mismo, es todo lo mismo, o sea, todo el rato es igual. Entonces te empiezas a leer los libros de guión, el de Robert McKee, los de Linda Seeger, los de Sid Field, que son los básicos, los que te dan como estudiante y tal, y es todo lo mismo. Entonces dices, pues chico, pues es que no hay mucho más, o sea, no hay que aprender muchas técnicas. Es más, creo que luego cuando se rompen las reglas que tanto tal, es cuando salen las obras de arte, de verdad, verdad. O sea, tienes Regreso al Futuro, por ejemplo, que es un guión canónico, guión perfecto, solidísimo, y es una maravilla. Y luego tienes Pulp Fiction, por ejemplo, y llega Tarantino y te revienta la estructura y hace lo que le da la gana, y dices, esto no estaba en los libros de guión. Entonces, claro, tiene que llegar alguien y romper lo que sale, con lo cual dices, entonces, ¿de qué me sirven los libros de guión? Bueno, sirven para conocer lo básico y luego a partir de ahí ya, chico, lo que tú quieras. O sea, claro, crea. Es lo que se hacía en la antigua Grecia al principio y va bombeando. Sí, exactamente. Entonces eres muchísimo más... A ver, yo fui más estudioso, ¿no? Sí. Yo fui la teoría tal, la del salvar al gato, de Save the Cat, la del héroe, la de tal, la de dramática, la de tal... hasta que me topé así ya años a un escritor que decía, vendemos emociones, tenemos que contar emociones y sentir emociones. Digo, y pienso igual que tú ya ahora, después de muchos años. O sea, básicamente, resumiendo lo que me has dicho es, tú te has creado tu propia estructura conforme a lo que has visto, al cine que te gusta, a la serie que te gusta, sí, ¿no? Sí, de alguna manera ya lo estás absorbiendo cuando claro. Hablas del viaje del héroe, ¿no? Por ejemplo. Y dices, el viaje del héroe tiene que tener estas fases, el héroe... Cuando escribes no eres consciente de haber si llegado a la fase número 4 donde el héroe tiene que... No, tú lo escribes y como tú ya tienes esa estructura metida porque has visto Star Wars, has visto E.T., has visto un montón de pelis, ya desde pequeñito, que cumplían eso. Has visto El Señor de los Anillos, te has leído la novela, en fin. Tienes todo eso ya dentro de tu sistema, con lo cual, pues es que, bueno, no hace falta mucho más. Lo que hace falta después es, en efecto, que llegue alguien y te diga, ojo, que lo importante es emocionar. Eso. Entonces, está muy bien la estructura, pero no olvides que estamos aquí para algo, que es para tocar la fibra sensible del espectador, para entretenerlo y para remover un poquito ahí dentro. Sí, no, que se vincule con los personajes. Y aquí es donde entro. Tus personajes. Sí. A ver, ahorita hablo en general, pero tus personajes están dentro de esa historia. De que posiblemente tú me has dicho, oye, estoy obsesionado con la estructura, soy un friki de la estructura, ¿no? A tu modo, claro. Sí. Porque en el fondo, es a tu modo. Pues la teoría, para atrás y tiro para acá. Pero tus personajes siempre tienen ese lado humano. Sí. Sobre todo en las series que he visto, ¿no? Están dentro de ese mundo, llamémoslo misterioso, ese thriller, el crimen, tal, pero siempre tienen ese lado humano. Esa decisión tuya de humanizarlos de esa manera, ¿de dónde viene? ¿De dónde crees que viene? ¿De dónde puede venir? No lo sé, sinceramente no lo sé. A ver, es una máxima que los personajes tienen que ser, no pueden ser
de piedra, tienen que ser de carne y hueso y tienen que ser tridimensionales y con sus contradicciones. Me gusta que sean humanos y de hecho mis personajes de televisión son menos humanos de lo que me habría gustado a mí, porque al final llega a la sala de montaje, y al final te quitan siempre, esto no aporta a la trama, esto no, hay que recortar 5 minutos y tenemos que quitar lo que menos afecte a la trama. Entonces te quitan siempre las partes más humanas. No sé, porque no avanza la trama si no. Dice, esta no vale para nada. Dices, no, hombre, no. Vale para mucho, vale para explicar al personaje, pero son las primeras que se caen. Porque no van a quitar el clímax con alguien apuntando con una pistola a otra persona y disparando. Van a quitar pues el momento en el que está pues con una taza de café y pensando y recordando tal o abriendo un libro especial. No, eso lo quitan. Entonces, donde sí me permito jugar más con esa humanidad de los personajes es en los libros, porque ahí nadie me edita, ahí no me cortan, entonces sí me puedo permitir un poquito más de pausa y de reflexión y de tal. Pero ¿de dónde viene? La verdad es que no lo sé, es que es una obligación, tienen que ser humanos. Claro. Sí, yo creo que es una cosa también de necesidad de identificarte tú con los propios personajes, o sea, de decir, este podría ser yo, o yo conozco a alguien como este. Y cuando te metes en una historia, quieres que ese personaje, pues, al final, quieres que le vaya bien o que le vaya mal. Generalmente quieres que le vaya bien a casi todos. Pero entonces hay una cosa ahí de empatizas con tus personajes y la única forma de empatizar con ellos, además, es que sean humanos. Con lo cual, pues bueno. Sí, completamente. A ver, los misterios de Laura, ¿lo tienes? Porque está lidiando con el crimen y está lidiando con su vida y sus hijos, ¿no? Sí. Y eso lo humaniza un montón y es un punto de vista que yo creo que, hombre, también es lo que ha llamado la atención, ¿no? Sí, de hecho, los misterios de Laura con los misterios de Laura no inventamos la pólvora. O sea, estaba ya todo hecho. O sea, de hecho nos inspiramos en Se ha escrito un crimen, en Colombo, en series un poquito más actuales como Monk. Estaba todo ahí. Lo único que hicimos fue coger y decir, vamos a hacerlo todavía más reconocible para la audiencia española, que es, bueno, pues una mujer de hoy en día que con sus agobios domésticos y su vida imperfecta, como es la de todos. Jessica Fletcher era muy perfecta, o sea, quiero decir, bueno, era una señora mayor que escribía y le iba todo maravillosamente bien, una casa preciosa, un tal cual, nada, en su vida privada era un 10. De Colombo no sabíamos nada de su vida privada, de vez en cuando llamaba a su mujer por teléfono y ya está, pero no la veías. Entonces, bueno, acercamos un poquito, vamos a meternos también en lo que hay detrás, que lo hacen muchas veces ya en muchas series, o sea, tampoco fue ninguna novedad, pero bueno, en España sí era la primera vez, creo yo, que lo veíamos de esa manera, con esa naturalidad. Claro, pero entonces, viendo el proceso de creación de Laura, por ejemplo, los misterios de Laura, entonces hacen o sea, lo que he entendido ahorita mientras hablábamos era que nace en una charla la idea de llevar esto a esa manera al crimen procedural, ¿no? Sí, procedimental. Procedimental en castellano. Claro. Sí, estábamos... A ver, tenía muchas ganas de hacer una serie de personaje único. Habíamos hecho ya, donde yo trabajaba, varias series que eran bastante corales y tenía muchas ganas de hacer algo de eso, de que el personaje principal sea el pivote que estemos todo el tiempo con ese prota. Y entonces nos ocurrió a mi compañero Javi y a mí pues la idea de un hombre, policía retirado y jubilado ya mayor, que se encontraba, iba a comprar el periódico por las mañanas y se encontraba con noticias donde él era capaz de ver un caso. Es decir, o sea, no tenía por qué ser nada truculento, pero decía, aquí hay algo raro. Y entonces investigaba por su cuenta y riesgo. Y entonces cuando le llevamos esa idea a nuestro jefe, dijo, está bien, la idea está bien, pero dadle una vuelta, son las 3 palabras que nadie quiere oír, dadle una vuelta. Y dices, ¿qué hacemos? ¿Qué vuelta le damos? ¿Para dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Y no sabíamos qué vuelta darle. Y dijo mi compañero, oye, ¿y si lo hacemos mujer? Y de pronto, esto que
a priori no tiene que significar demasiado, significó todo. Porque fue como espera. Y de pronto empezamos a ver conflictos nuevos, empezamos a ver un personaje nuevo, de una edad diferente, de una clase social distinta, y de pronto empezó todo como a cuadrar. Y ya está. Y la tuvimos y la presentamos a Televisión Española y nos la compraron inmediatamente. O sea, y fue, me imagino, con un piloto, con el guión piloto, ¿no? Con el guión, sí, llevamos el guión, llevamos primero un documento de venta, yo creo que juraría, es que de aquellas todavía no se estiraba lo de presentar guiones, presentabas Biblias. Claro. Entonces presentamos una Biblia, así que era como muy aparente, muy chula, y entonces luego nos dijeron, bueno, vale, venga, pues escribid, desarrolladlo un poquito, escribid un guión. Okay. Y luego ya lo escribimos. Pero de salida fue con la idea. Con la idea, con la Biblia. Sí. Pues qué chulo. Sí, un poco más a lo tradicional como era en las temporadas de Pitch, ¿no? Sí. Justo. Sí. Pues qué guay. A ver, el mundo de Laura es muy familiar, lo que vive, ¿no? Pero luego tienes siempre un detalle. Siempre tienes ese toque, esa comedia, pero sin cruzar. Un poco irónico, un poco tal. La escena con la que abre también el capítulo número 1, que está con el cuchillo, ¿no? Hablando del cuchillo con el carnicero, hablando del lomo, si no me equivoco. Sí, ¿no? ahí está distinto el guión, ese primer guión. Luego esa secuencia cambió un poquito, cambió la mecánica, porque lo que se vio después en la serie es ella en la carnicería, en un plano cerrado, preguntando por dónde está el fiambre. Entonces decía, ¿dónde está el fiambre? Y alguien que en un contraplano cerrado también le respondía, el fiambre era cosa suya, tenía que haberlo vigilado. Dice, ya, pero no, el fiambre estaba aquí antes y ahora ya no está, y ahora quiero... Y entonces parece que estás hablando de que es el mismo juego que está en el guión. Claro. Y parece que estás hablando de un caso, de un asesinato, y cuando abres el plano y ves a la gente detrás esperando cola en la charcutería, dices, yo ayer me llevé el chorizo, el salchichón y el fiambre no estaba. ¿Dónde está el fiambre? Y cortas al carnicero. Le dije que el fiambre tal, y yo le digo que me tiene... Y al final la tía sacaba en la imagen, pone sobre el mostrador, le dice, bueno, le devuelvo los 3 euros si me da el ticket. Yo sin ticket no puedo hacer nada. Entonces ella saca el bolso, empieza a sacar cosas, juguetes, saca una pistola, el carnicero se cuadra así, dice, hostia, saca una placa y saca por fin el recibo. Aquí tiene el recibito. Dice, muy bien, vale, pues nada. Y le da las monedas y dice, ala, y se va tan contenta. Y dice, ya está. Y así presentas al personaje y presentas el... Claro, y presentas a ver, es que engancha por género y luego ya engancha con esa humanidad y ese toque, pues podría decirlo un poco español con la comedia española, ¿no? Sí, en el fondo. Sí, y en efecto, sin caer tampoco en la carcajada, porque no buscábamos la carcajada, buscábamos algo bien intencionado, algo bien humorado. Entonces algo que te despierta una sonrisa y... Un humor pensado y creativo, ¿no? Sí. Y precisamente eso, dudas sobre esa escena, porque me acabas de decir que fue grabada muy diferente. Sí. ¿Fue reescritura un poco antes de la grabación o durante? Yo quiero recordar, tengo siempre muy mala memoria, pero quiero recordar que me tocó reescribir esa secuencia a toda velocidad porque se grababa y por algún motivo no se podía grabar tal cual estaba. Igual no fue así, pero yo recuerdo estar en el despacho que tenía yo en el plató, escribiendo a toda velocidad, mandando a toda velocidad la secuencia porque se grababa inmediatamente. Y ya te digo, no me acuerdo a santo de que fue en el guión que te has leído tú. Claro. No sé si seguía siendo una carnicería. Era una carnicería, sí. Hablaba con el carnicero, hablaba del lomo, del cuchillo. Sí. Hablaban de diversos tipos de cuchillos. Sí. Sí, que la sangre se quedaba por un lado del cuchillo, que se quedaría por los dos, no sé qué, no sé cuánto. Justo. Sí. Pues ya te digo, lo tuve que reescribir, pero no me acuerdo el por qué. Claro. Pero sí, tuvo alguna cosa de producción. Y ahí aprovecho de meterme al tema. Tú como escritor, como creador en ese momento, ya nos contaste más o menos cómo era el proceso de creación, cómo llegaste a esta idea con Javi, sí. Me contaste. Cuando te topas con un cambio de guión rápido, claro, estás trabajando, por decirlo, ya con algo firmado, con una cadena, en este caso RTV, pero cuando grabas algo o escribes algo y cuando ves el producto final terminado,
Yo me imagino que los sentimientos al escribir y no dirigir y ver el producto terminado, el sentimiento que tú puedes tener como creador, porque pues, para qué mentimos, cuando escribimos estamos visualizando aquí totalmente. Sí. O sea, tenemos una película aquí, Sí. celuloide pasando, ¿no? ¿Qué sientes? Cuando es para bien y cuando a veces no están para bien. No hablemos de los detalles, pero sabemos Sí. qué pasa, ¿no? Te diré que la mayor parte de las veces sientes decepción, la mayor parte. Pero hay veces, hay directores con los que también tienes más química, con los que tienes más tal, y que han entendido mejor lo que tú planteabas. Luego es verdad que hay muchísimos imponderables. La producción, en fin, empiezas a grabar, llueve, no contaban con la lluvia, tienen que moverlo para acá, no había presupuesto suficiente para tal. Tú una secuencia te la imaginabas con un montón de extras y al final hay 4 gatos ahí porque no había dinero para más. Obviamente la visión no es la visión del director al final lo que hace únicamente que cambie el producto final. Son muchas cosas, pero es verdad que cuando ves cómo queda, dices, no era exactamente así. Muy raras veces me ha pasado decir, esto era tal cual. Y muy poquísimas decir, esto es mejor de lo que yo me había imaginado. Okay. Sobre todo, no sé, yo creo que a medida que van subiendo los presupuestos, esa desilusión se va haciendo más pequeña. Con lo cual, yo creo que una gran parte viene por ahí también. Luego te encuentras también con que, bueno, pues el director que sea no ha pillado la broma que había aquí, el chiste ha pasado desapercibido, aquí tenía que haber más misterio, tenía que haber metido un plano de detalle y no lo metió, aquí la ambientación no ayuda a que haya misterio. Hay muchas cosas de esas, pero el presupuesto es un factor muy grande. Hombre, está clarísimo. O sea, ¿para ti qué sería la mejor planificación con tu equipo, con el equipo que va a terminar realizando, ¿no? O sea, hablemos de director, productor. Obviamente el director tiene una parte muy importante. No sé, en tu experiencia, sobre todo en lo que viene siendo lo serializado aquí en España, ¿sientes que te falta algo, alguna reunión en tu planificación, a lo mejor una reunión adicional, o tú dices, hay personas profesionales con los que tienes un poco más de conexión? Sí. ¿O crees que alguna cosa podría mejorar en ese aspecto dentro de eso para poder comunicar eso? Bueno, al final es que como cada proyecto es distinto y en cada proyecto te involucras de una manera también diferente, ha habido series donde dices, mira, es que me he juntado 5 minutos con el director, o sea, hemos tenido una reunión y se acabó, y luego me he encontrado con lo que me he encontrado. Es decir, es que esto no era así. Y sin embargo, pues hay otros donde en efecto estás hablando desde el principio, donde hablas mucho también con los productores, que ellos hacen también muchas veces de puente, y entonces ahí fluye todo. No he notado, o sea, no he notado mucha diferencia de los tiempos de antes a los de ahora. Depende de cada proyecto, o sea, no es una cuestión de tiempo. Antes se hacían más reuniones o menos reuniones. Yo he tenido la suerte de estar trabajando o de poder trabajar, de tener la posibilidad de trabajar muy cerca de los directores. Y de hecho, cuando yo mientras estuve trabajando en productora, cada vez que se grababa una serie nuestra, nos íbamos al plató. Entonces nos ponían allí un despachito y dejábamos de estar en las oficinas de la productora y nos íbamos al plató. Entonces estábamos allí nuestras 8 horas al día y el equipo entraba, nos preguntaban, nos consultaban, entraban los actores, entraban los directores y entonces fluía todo mucho mejor. Es verdad que luego, pues bueno, estás en producciones pues que no se ruedan al lado de tu casa y se ruedan en el norte, en el sur de España. Ahora ya esto ha cambiado mucho y ya no te puedes estar ahí, ya no tienes tanta movilidad. Pero bueno, por suerte, pues no sé, en el último proyecto en el que he estado, he tenido la suerte de poder estar además trabajando muy de cerca con todo el equipo. Y aunque no podía estar yo físicamente allí en la grabación, sí tener una comunicación directa con el productor y el director, y eso lima todos los problemas que pueda haber. Pues eso que dices está chulísimo. Y ya que sacas el tema del último proyecto en el que has estado, no sé qué puedes decir y cuánto puedes decir.
Podemos decir que es una serie para Disney, porque salió en prensa también, que se llama Si es martes es asesinato. Es un poco difícil de pronunciar si lo haces muy rápido, si es martes es de tropiezas, pero... y va de un grupo de turistas que coinciden en un viaje a Lisboa y que sospechan que la muerte aparentemente natural de uno de los del grupo puede esconder un crimen. Entonces deciden investigarlo durante la semana que van a pasar en Lisboa y sospechan de sus compañeros de viaje y del personal del hotel cochambroso donde se alojan. La dirige Salva Calvo y, perdón, y Abigail Saf, y protagonizada por Alex García, Inma Cuesta bueno, y que tiene muy buena pinta. Claro. O sea que... La verdad, y lo que dices suena súper bien, lo de la comunicación interna entre tal, con el productor, director. Me decías al principio que te llamaba la atención muchísimo el arte dramático, Sí. la actuación. Sí. Y eso yo creo que se nota en los diálogos. Porque tienes unos diálogos comedidos, o sea, no son sobreexplicativos, pero tienen subtexto. Sí. Entonces, ¿tú lo podrías llegar a achacar a eso o crees que es...? Bueno, un poquito, es también mucha parte de formación y de ver, sobre todo de ver buen cine, porque al final te das cuenta de todo lo que las películas parece que no cuentan, pero que sí cuentan en el fondo. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves E.T. de pequeño y ya está, y te lo pasas genial con la historia del extraterrestre que llega ahí y tal y cual. Y luego cuando eres mayor, un poco mayor, empiezas a leer que la historia va en realidad de la pérdida del padre y que lo que hace E.T. para Elliot es sustituir a esa figura paterna que no está en ningún momento. Y cuando empiezas a ver que Spielberg dirige las secuencias donde aparecen adultos desde el punto de vista, desde la altura, ponen la cámara a esta altura de un niño, uh-huh, y que solamente aparecen las piernas y que muy pocas veces se ven a los adultos enteros, se ve a la madre, se ve al policía interpretado por Peter Coyote, entonces dices, ostras, espera, están contando cosas que no se ven o que no aprecias a primera vista. Y lo mismo pasa con los diálogos. Ayuda el hecho de que a uno le guste la interpretación para cuando escribes una secuencia, leerla en voz alta, imaginarte cómo sería, te pones voces, por lo menos en tu cabeza. Claro, claro. Pones voces, pones tal. Entonces, eso, quieras que no, yo creo que te ayuda un poquito. Te ayuda también el saber, cuando tú mismo estás en un escenario, yo sigo haciendo teatro aficionado, estás en un escenario y eres consciente de lo difícil que es pronunciar algunas frases y tal. Entonces dices, ojo, que aquí vamos a poner... O sea, que eres... Me estoy dando cuenta con la plática que eres muy, muy de hacer. Muy de... Perdón, pero me lleva a otras preguntas. Sí. Tenemos varios temas dentro de lo que viene siendo el cine y el audiovisual, y yo creo que los podría poner como formación, como tal cual, reglada, formación, tal, como mentoría, llamemos otra sección, como otra que es hacer, ¿no? Aprender haciendo, diríamos, ¿no? Sí. ¿A cuál te inclinas más? Tú. Con respecto respecto a tu pasado, sí, y a lo que haces, porque me acabas de decir que eres teatro aficionado, que sigues que actúas. Sí, a ver, pero porque en la universidad formamos un grupo de teatro, unas cuantas personas que no nos conocíamos, unos cuantos se conocían y hicieron un casting para tal, y ese grupo de teatro seguimos manteniéndolo a día de hoy. Y seguimos siendo amigos y seguimos haciendo cosas. Entonces, hace muchísimos años que no hacemos una obra, pero estamos empezando a hacerlo otra vez este año. Y entonces, yo creo que lo de hacer, me identifico ya poco con lo de la formación. Con lo de hacer, sí, pero me gustaría colgarme más medallas de no, me gusta coger además la cámara y dirigir yo también algo para saber un poco cómo funciona esto. No, me siento más cercano. Es que me parece muy complicado. Los que dirigís me parece un trabajo muy difícil. Entonces digo, ahí no llego. O sea, son muchas horas y soy consciente de todo lo que eso implica. Y yo tengo un puntito vago
que me gusta conservar, de decir, no, y esto ya es problema tuyo, apáñatelas. Te entiendo. Entonces... Pero sí, o sea, pero, a ver, tu carrera empezaste haciendo, sin haberte formado como tal, llamémosle una educación reglada, pagada, tal. Empezaste a ganar premios porque lo traías en tu sangre, ¿no? Y sabías ya narrar cuentos, historia, bueno, no cuentos porque no, lo corto no. Sí, lo corto no se ve. Bueno, pero, o sea, veo que tiras mucho por hacer. Y ya esto voy a... Bueno, ya me acabas de contestar una pregunta automáticamente de que dirigir, pues tienes tu punto vago que prefieres, ¿no? Sí, me encantaría por aquello de, no, esto es mi material y quiero ver que soy capaz. Es como que, pues es casi como de decir, me presento voy a hacer un triatlón, ¿sabes? Es decir, voy a hacerlo porque quiero demostrar que puedo hacerlo. Y me lo quiero demostrar a mí mismo, no tengo nada que demostrar a los demás, pero a mí mismo. Pues esto sería un poco lo mismo. Y también por ese puntito de decir, quiero que quede lo más parecido a como yo me lo había imaginado. ¿Quién le cabe? Claro. Lo que pasa es que luego llegan los imponderables, llega la lluvia, llega el tal, el presupuesto y te lo tira por tierra. Pero bueno, pero es que es verdad que me costaría, pienso en lo que significaría eso. Y pienso, eso es muchas horas de trabajo, sacrificar muchas. Y digo, no sé si tengo el cuerpo ya para... ¿Sabes? Tengo una edad que dices, ay, si me hubiera pillado en otra época, igual sí me dio la manta a la cabeza. Pero ahora me costaría claro. Y porque el trabajo del director es tela. O sea, lo que tenéis ahí por delante, eso es... Vamos, no me quiero ni meter. Pero sí, ¿sabes? Es que una de las cosas yo creo que a mí me inclinó a dirigir fue eso. El hecho de que no terminaba viendo lo que yo me había imaginado. Y por eso te hacía la pregunta. Sí. Claro, sé que estás escribiendo, te estás imaginando el personaje, sé que a veces, no sé si a veces te pongas de pie y te pongas a actuar, a lanzar algo, como muchos lo hacen, ¿no? O sea, pues quería verlo exactamente, sí, como lo dices tú. Las cosas suceden, a veces no sale como uno quiere y tal. Pero no quiero dejar al detective Touré a un lado. Tiene su lado humano, aunque hablemos brevemente de él, pero tiene su lado humano, pero es más social el tema de Detective Touré. Sí. Y aquí lo uno con otra pregunta y es, a veces yo sé que creas por necesidad y de dentro, como a lo mejor te pasó con los misterios de Laura, tenemos esta idea, pues la vamos a presentar, y a veces escribes por encargo, ¿no? Sí. Entonces, no sé cómo fue Touré, pero antes de entrar directamente a Touré, y me vuelvo desde el principio, es sobre esa pregunta, ¿a ti qué te llena más? Obviamente, creo que es crear, ¿no? Pero ¿qué diferencias puedes ver en ambas labores? Es decir, oye, estoy creando aquí para mí, para darle a mi alma lo que necesita, por decirte algo. Sí. O estoy haciendo algo para la cadena, o la productora, o la plataforma, o lo que fuese. Sí. A ver, crear te llena muchísimo más, obviamente, más que trabajar sobre el material de otra persona. Y es más, pero me parece más complicado además el proceso de adaptar, porque es cuando tienes algo que tienes que convertir. Las novelas de Touré, que están escritas por Jon Arreche, ya son novelas, ya existen desde hace tiempo. Entonces, cuando te piden adapta esto a este medio y con estas, no solo a la tele, sino a televisión española, que eso también tiene un puntito de especial. No es lo mismo escribir para Netflix que para televisión española. Y luego te van surgiendo y tienes que adaptar los capítulos esta es la duración. Y este es el presupuesto, y esto es tal, y esto es lo que... Y hay temas que hablan en las novelas que no puedes tratar aquí porque, bueno, son más sensibles. Entonces, convertir un material en otro es complicado. Es como tienes esta mesa y te dicen, conviértela en una silla. Bueno, pues a ver, tengo que desmontarla, tengo que partirla, no sé si me da suficiente para las patas, el respaldo. Igual te dan Igual es más fácil crear una silla desde cero y dices, ya está, pumba. Pero que sea una mesa, o sea, que conviertes la mesa en una silla y que sea una silla además que tenga el respaldo de metal, dices, tengo suficiente metal para... Tengo que coger... Al final son complicaciones, dices, joder, la hago de cero. Entonces es más
es más sencillo crear, para mí por lo menos, y también un poquito más gratificante, porque al final, a ver, es curioso siempre enfrentarte al material de otro autor y decir, a ver, ¿esto cómo lo haría mío? Pero ahí también entra en juego mucho el pudor y el... Porque yo también como autor, pues dices, pues tampoco me gusta mucho meter mano y desvirtuar mucho lo que ya ha creado otra gente. Entonces vas siempre intentando no molestar, intentando no hacer daño y que el autor se sienta identificado todavía con su bebé. Entonces, Claro. bueno, es complicado porque tienes que hacer muchos malabares ahí. Claro. Y volviendo a la que hiciste para Disney, la de Si es martes, es asesinato, lo digo lento Muy bien para no... pronunciado, muy bien pronunciado. ¿Esa es creación? Esa es creación, sí. Ahí me llamaron desde Disney, me pidieron, yo había trabajado ya con Javi Pascual, que es el productor ejecutivo de Disney. Había trabajado con él en Los Misterios de Laura. Javi Ok. Pascual él estaba en Televisión Española, él es un fan del misterio, comprende perfectamente los mecanismos, como las estructuras, los tipos de historia, comprende todo. Y entonces tuvimos muy buena relación y me llamó y me encargó, me dice, oye, queremos hacer un whodunit. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa, pero no tenemos ninguno que sea un whodunit a lo Agatha Christie. Entonces, ¿nos presentarías algo? Entonces les presenté, creo que fueron 7 proyectos, 7 ideas, 7 conceptos, y eligieron uno, que ese es el que después lo desarrollé y se convirtió en Si es martes. Sí. Qué chulo. Entonces, bueno, ya estás en el eslabón de tirar todavía por idea, ¿no? Porque hay gente que todavía sigue trabajando, en inglés se llama el spec script. Sí. El spec script, que entregan el capítulo piloto para intentar venderlo, Sí. ¿no? Y colocarlo. Sí, ¿no? sí, aquí es que es muy complicado. O sea, me encantaría poder hacer eso, me encantaría poder decir, voy a escribir un guión y lo voy a llevar yo luego. Que luego las cadenas te dan esa libertad y te dicen, cuando ya hablas tiras la puerta abajo, no, tirar la puerta abajo tampoco, pero bueno, cuando abres la puerta, si tiro la puerta abajo es que ya estoy consagrado. Ya, pistola, Consagrado. cuchillo. Pero si ya empiezas a hablar con la gente y te dicen, oye, pues traernos cosas, o sea, estamos abiertos a tal. Claro. Es más complicado, yo creo, aquí. No sé, bueno, en Estados Unidos también se han hecho muy conservadores y al final es todo muy... Vamos a utilizar las IPs y las ideas que ya están funcionando antes que hacer algo nuevo, no nos la vamos a jugar tanto. Pero en España, últimamente esto es más Qué buen tema acabas de sacar a la Sí, mesa. no, Es que es verdad. Sí, es tal cual, tal cual. O sea, ayer me empecé a ver de estudio la serie de Apple, donde le encargan al prota que hagan, dice, está muy cachonda, dice, he comprado los derechos para Kool-Aid, de la bebida. Okay. Entonces vas a hacer una peli sobre eso, dices, de Kool-Aid, de una bebida. Dicen, han hecho Barbie, que pues como han hecho Barbie ha sido un mega éxito, pues vas a hacer, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, Claro. prefieren basarse antes en un producto, igual que Monopoly, están haciendo la peli de Monopoly. Sí. Pues da igual, como Monopoly no tiene una trama, da igual, pero es una marca. Claro. Entonces, la marca ya está hecha, pues de ahí sacamos una película, igual que pasó con Barbie. Entonces prefieren tirar por ahí, o por secuelas, o por remakes, o por adaptaciones, antes que por guiones originales. Se da miedo a la apuesta, ¿no? Sí, que yo por un lado lo entiendo, porque dices, es que la gente se va a dejar mucha pasta invirtiendo, entonces quieren invertir sobre seguro, nada que objetar, es su dinero, tal. Pero ostras, tú ves la lista de las películas, Qué bien. claro, y dices que no hay ni una original, es todo Zootropolis 2, Wicked 2, o sea, lo de Wicked, o sea, tú te paras a pensar y dices, se estrena Wicked 2, que es la secuela de Wicked 1, que es la adaptación del musical de Broadway, que es la adaptación de una novela, que es la adaptación de una película de los años 20 o 30, ya no me acuerdo, 30, que a su vez es la adaptación de otra novela. Entonces dices, ostras, a lo largo de 100 años y eso todavía lo siguen exprimiendo. ¿Sabes qué creo? Creo que, a ver, no sé si vas a coincidir conmigo, pero lo he dicho así a veces cuando tomamos un café afuera, digo, estamos volviendo al modelo estudio. Como en aquellos años del cine, cuando empezó el cine por primera vez, después de los hermanos Lumière, los Lumière, Sí. ¿no? Cuando empezó el cine, es como se hace
esto, y son estos y estos. Y luego viene una gama de cineastas y dice, vamos a romper el hielo, vamos a volver a empezar de cero, creando franquicias nuevas, ideas nuevas. Yo no sé tú qué piensas, Sí. pero puedo llegar a pensar que todo se mueve por ahí como para, uno, la economía, asegurar esa continuidad de producción y de dinero de negocio. Pero creo que es eso. Sí, 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 sí. Además, te paras a ver ahora también en televisión, en España y en Estados Unidos, en España mucho. O sea, muchas series que se estrenan están basadas en novelas que no son tan conocidas, pero ya está, da igual. Como hay una novela publicada, pues vamos a adaptarla. Hay algunas que son superventas, entonces tiene sentido, pero hay otras que dices, me da igual, con que esté en papel e impresa ya está. Y dices, joder, pues, pero sí, es que les da como mucho miedo, les da mucha cosa. Claro. Sí. Oye, ¿y tú? Esta pregunta a lo mejor es más atrevida. Pero tú cuando ves una peli, obviamente nos apasiona y yo creo que hacemos esto por lo que conlleva, la emoción, el ver cómo se desarrollan los personajes y todo. Pero el éxito de una peli o de una serie, tú como creador, como escritor, estás desde el punto cero, o sea, desde la idea estás ahí, ¿no? Sí. Estás creando Sí. una marioneta en brazos, básicamente. Sí. ¿Se lo achacas más a la historia o en el mundo de hoy es también por el más achacado al poderío económico de la distribución? Es que la distribución hace mucho. Al final el marketing hace un montón en todo, en todos los aspectos de la vida. Puedes escribir una novela fantástica, pero si no está bien distribuida y no está en la casa del libro, en el primer stand con una pila de libros, nadie la va a comprar. Sin embargo, puedes escribir una novela de mierda y que esté en la casa del libro con una pila de libros y la gente se la compra porque está ahí, porque la distribución, porque el marketing. Entonces, y muchas veces las películas y las series, sobre todo, nos entran por los ojos. Entonces, las venden muy bien y no sé, y funcionan. Es que te encuentras con películas fantásticas que dices, pero esto cómo ha pasado inadvertido, esto cómo no lo ha visto nadie. Y con otras pelis que son un pelotazo, y dices, pero si es muy mala, esto es muy malo, o sea, pero te la tragas y te lo vas a ver, entonces ya no es cuestión de vez en cuando tienes alguna peli que dices, ves una buena historia al final, pero es que son las menos, o sea, son las que menos están ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, ya muy pocas veces el éxito, creo yo, de una ficción está en, no es que era una buena, es una historia muy buena. Claro. Ya últimamente funciona porque, en fin, porque la han vendido muy bien. Claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, a mí también a veces te queda ese sentimiento amargo, ¿no? Que te quedas como, sí, esa peli chiquita que vi, ¡ay, qué buena está, qué bien hecha! Y que sabes que tuvo limitaciones de producción y tal, y que en historia y dirección y todo lo que el arte colaborativo que es el audiovisual, y que la ves que se queda ahí pasmada, o ves a los creadores que no crecen precisamente por eso, es... Sí, bueno. Sí. Yo este año, por ejemplo, me he visto La vida de Chuck, que está basada, es de un director potente que es Mike Flanagan, y está basada en una historia de Stephen King. O sea, el peso lo tienes ya, no es nadie desconocido, además, ninguno de los dos. Pero es una película que ha hecho en Estados Unidos, yo el otro día juraría que son como unos $6 millones. 6 millones de dólares es la nada. O sea, es prácticamente, yo creo que el presupuesto. Y luego tienes, pues yo qué sé, pues películas este año, ¿cuáles han estado ahí arriba? Han estado, pues la película de Minecraft. La película de Minecraft me parece malísima, pero es Minecraft, entonces vas a verla con tus hijos y un montón, y los niños se lo pasan en grande y ya está. Y entonces tienes una peli que es una maravilla, que no ha hecho nada, y tienes una mega superproducción que está hecha, bueno, pues como se hacen estas cosas, y que arrasa la taquilla. Entonces dices, pues qué pena, o sea, qué pena que esa película de la vida de Chuck, bueno, habrá que irla descubriendo muy poco a poco en streaming, la gente que se vaya sumando a ella. En fin, pues no sé, pues estas cosas de la industria. Si pudieras decirle algo a Carlos Vila,
cuando empezaba en la industria del audiovisual, susurrarle en el oído, Sí. decirle, ¿qué le dirías que cambiara o que no cambiara o qué ruta llevar en la profesión? Decir, ¿qué caminos hubieras seguido o no? ¿No? ¿Qué le dirías? Le habría dicho, pues yo creo que le habría dicho un par de cositas. Primero, le habría dicho, escribe más, aunque he estado escribiendo mucho toda la vida, pero le habría dicho, porque he tenido también mis épocas de estar, bueno, un poquito de relax, le habría dicho, escribe más, escribe no solamente las cosas que te piden, sino las que tú quieras sacar en el futuro adelante, o sea, no dejes de escribir. Y le habría dicho, ponte a estudiar algo más, algo que te ayude a escribir. Ponte a estudiar algo de fotografía, ponte a estudiar algo de dirección, ponte a estudiar algo así. Involúcrate un poquito más en la edición, pregunta cosas. No te cierres solamente al guión, porque luego al final eso, bueno, a ver, con el paso del tiempo, o sea, yo ahora no necesito ya saber cosas de montaje, no sé montar, pero no necesito saber montar, que es un trabajo muy complicado, igual que tampoco necesito saber dirigir, porque ya vas mamando, ya sabes qué cosas se van a caer en sala de montaje, sabes cómo de complicado puede ser este plano que has planteado, entonces mejor lo cambias, pero sí que me habría gustado tener una visión un poquito más amplia y haber sido capaz de, en su día, bueno, pues que digas, mira, es que si le planteara al productor, oye, este capítulo lo quiero dirigir yo, no sería una locura. En mi caso me cerré tanto al guión y a la escritura que nadie se plantea, oye, ¿te interesaría dirigir? En Estados Unidos lo hacen mucho, Sí. o sea, pero aquí no tanto. Y me gustaría haberme tomado mi tiempo para haber aprendido alguna cosita pues, de lentes, de cámaras, de focos, de saber, porque luego estás en conversaciones ahí y estás un poco perdido porque no sabes de qué están hablando. Para mí es como si hablar de física cuántica, de teleobjetivo, no sé qué, no tanto. ¿Con qué cámara? ¿Con una? No, digo, tengo ni idea de lo que estáis hablando y te sientes muy tonto. Entonces me habría gustado decirle Me eso. hubiera gustado decirle eso. Pues, a ver, tú eres muy de hacer. Porque, Bueno, sí, pero también tengo ese puntito vago, ¿eh? O sea que... ¿cómo ves a Carlos en 20 años de hoy? Esa es más complicadilla. Ostras, sí. Es como, También es porque, ¿cómo te gustaría verlo? porque muchas veces me he hecho la pregunta, en efecto, de qué le diría a mi yo del pasado para cambiar mi vida, y muy pocas veces me pregunto cómo será, sí, y qué me diría mi yo del futuro a mí ahora mismo. Esa es muy buena, esa es Back to the Future, total. Sí. Yo creo, me lo imagino muy cansado, me lo imagino muy cansado y escribiendo, no sé, es que también llevo una época en la que como no paro, entonces me imagino, digo, esto va a ser así siempre, voy a estar siempre. Me gustaría imaginármelo relajado, o sea, mi sueño, o sea, soy guionista y soy escritor y llevo escribiendo desde los 13 años, pero te juro que si me tocara la lotería, me iba a dedicar a otras cosas. O sea, porque igual de vez en cuando escribía alguna novela, sí, pero con mucha calma. Pero si fuera millonario, yo estaría ahora mismo aprendiendo a tocar un instrumento, aprendiendo un idioma, haciendo cualquier otra cosa que me relajara. Y entonces me gustaría imaginarme a mí yo del futuro pudiendo hacer esas cosas. Estar con 70 años aprendiendo a tocar el ukelele. El ukelele. Lo tengo ahí en casa, muerto de risa. Que queda muy bonito, pero no toco nada. O volviendo a tocar el piano, o en fin, mil cosas, y escribiendo con mucha calma. Y ya sin necesidad de esta urgencia de tengo que escribir para que me publiquen, para tener una serie, para poder ganar dinero, o sea, mi sueño no es ser guionista famoso, mi sueño es ser feliz. Y creo que dentro de unos años sería más feliz si tuviera mucho dinero, pero que me permitiera el hacer las cosas que realmente me apetecen, que es, mira,
un poco, no vida contemplativa, pero hacer otras cosas que me llenen un poquito más y que no me generen tanta angustia. Claro, que está un poco abrumado por el tema laboral, ¿no? Sí. O sea, básicamente Sí. todo es tan laboral Sí, que sí, sí, te- sí. Y es que todo nos consume en el me fondo. gustaría dentro de con 70 años poder tener tiempo suficiente para dedicárselo a mis nietos, por ejemplo, Vale. si es que llegan. Si llegan, pues me encantaría volver a recuperar la etapa que estamos pasando ahora con nuestros hijos, pero vivirla con mis nietos. Entonces, eso no lo voy a conseguir como esté yo hasta arriba de... No, no, quiero tiempo libre. Claro. Eso es lo que quiero. Y como último, decir, pensar, aunque yo sé que muchas de las cosas que has mencionado ahorita van a tirar por aquí. Para mí, yo también soy padre de familia, como lo sabes, tú también. Hijos artistas, hijos escritores, hijos músicos, actores, lo que sea. ¿Qué consejos le das tanto a los jóvenes como a los padres? Sí. Yo creo que venimos de una época en la que nos limitaron bastante. Tú lo comentaste al principio. Mi mamá me dijo, oye, ¿no quieres hacer otra cosa? A mí también. Y a mucha gente que conocemos, yo creo que de nuestra edad también, incluso ahora lo harán, ¿no? ¿Qué consejo les darías a los padres y a los niños? Pues fíjate que, mira, hay mi madre que me aconsejó no tirar por el arte dramático, pero sí te diría que mis padres, desde que empecé a escribir, me apoyaron mogollón. O sea, estuvieron todo el rato al lado y les encanta la idea y les encantaba y les sigue encantando que siga escribiendo. Y de hecho mi padre, que también se ve en las series que hago, pero mi padre siempre me ha recordado, igual cuando he tenido así cuando salga alguna serie, cuando me han ido bien las cosas y cuando me han ido mal, siempre me ha dicho, no te olvides de los libros, o sea, no dejes de escribir, que eso es lo tuyo. Y hay veces que ese consejo me venía mal, era como, joder, papá, pero bueno, ahora estoy hablando de las series que yo es donde puedo ganar pasta. Y siempre me recordaba eso. Entonces siempre los he tenido muy a favor. Entonces me gustaría, o sea, poder transmitir eso mismo. Es verdad que joder, la verdad es que no sé ahora si yo le diría a alguno de mis hijos lo mismo que me dijo mi madre a mí, de quiero ser actor. Y no lo sé, porque al final la vida es verdad que te dice... Y para mi madre el mundo de la interpretación estaba muy alejado de eso, entonces no sabía eso. Dices que eso puede acabar como el Rosario de la Aurora. Hoy en día sé qué caminos podría tomar uno de mis hijos si quisiera ser actor. Entonces ya, no sé, seguramente también le diría, viendo la situación precaria de muchos actores, vale, claro. Pero no dejes de tal, o sea, realmente hay que apoyarlos en todo. O sea, tú tienes 3 hijas que son unas artistas de los pies a la cabeza. Gracias. Y es que eso hay que alentarlo y sobre todo que disfruten. Entonces, y cuando veas que si en algún momento dejan de disfrutar, dices, bueno, pues ya está, hasta aquí no hay presión. Hay que preguntarse por qué has dejado de disfrutar, pero ya está. ¿Quieres ser artista? Genial, pues a cumplir tus sueños. O sea, de hecho a mí me gustaría que me tocara la lotería también para poder permitirme decirle a mis hijos, mira, haced lo que os dé la gana, que yo os pago lo que haga falta. Claro, claro. O sea, no os preocupéis por la vida, no, tengo que trabajar en una oficina porque no puedo cumplir mis sueños, porque necesito ganar algo de pasta y quiero trabajar en una oficina. Y entonces me encantaría poder decir, fuera de la oficina, aquí tienes el dinero, yo te pago la casa, el coche, los coles, todo. Eso los niños, Y claro. chico, y dedícate a vivir y a ser feliz, que para eso estamos aquí. Claro, claro. Pero quiero dejarlo, no quiero acabar sin decirlo. O sea, a mí me dejas claro si te ganaras la lotería, no dejarías de escribir. Escribirías para ti, pero historias que no te hagan perseguir esa profesión, ese dinero, ¿no? Sino que lo harías porque es tu alma. O sea, naciste para contar historias, creo yo. Sí, porque al final escribiré historias, en efecto, porque muchas veces escribo ya, incluso las que salen de mí, las escribo pensando, ¿qué elementos necesito juntar para que esto pueda ser un éxito? Para que esto pueda venderse. Claro. Al final sale una historia que es tuya y que está muy bien, pero dices, ostras, ha nacido de la necesidad de gustar y de que se venda y de generar dinero. Claro. Y me gustaría poder escribir cosas que digan, mira, esto como libro no lo va a comprar nadie, pero me lo he pasado en grande escribiéndolo. O esta serie es que no la va a ver ni el tato, pero me da igual. O sea, me encantaría poder hacer esas cosas, permitirme, poder contar historias que realmente me apetecen a mí. Claro. Y eso, bueno, no siempre pasa, pero bueno. Pues esa es esa parte del creador que siempre está aquí, ¿no? Sí, sí. Que es, ¿te molesto o te invito
a sacar el objeto aquel que hablamos, que casi se nos olvida. Pero el objeto ese que es tan preciado para ti, como pues preciado para ti profesionalmente, que te gustaría mostrarlo aquí. Pues casualmente lo tengo aquí, en efecto, y es esto. No es que sea especialmente preciado, pero porque tampoco tengo yo muchos fetiches, muchos objetos fetiches relacionados con la escritura, pero este es un recordatorio. No lo he tirado porque si lo tiro me vuelve, es un boomerang, entonces no tiene sentido tirarlo. Pero este de boomerang, la productora donde yo estuve trabajando más de 20 años se llama Boomerang. Y esto fue un regalo que nos hicieron en la empresa hace ya un porrón de años, hace como no sé, 17. Cuando empezábamos allí, pues unas navidades nos regalaron a los empleados esto. Y lo tengo en casa, aparte porque es bonito, es un boomerang de verdad. Hecho en Australia, no tengo las gafas, no me las he traído. A Australia. Pon Australia, da igual. Sin las gafas estoy perdido. Y lo tengo ahí. De mi etapa en Boomerang tengo luces y sombras, tengo recuerdos bonitos y tengo recuerdos malos. El mejor es que conocí a mi mujer ahí, o sea que por lo menos mira eso que me he llevado. Y esto me sirve para recordar que lo que aprendí en este lugar, porque aprendí mucho. Llegué aquí a esta productora con 23 años y me abrieron las puertas y me permitieron, no había prácticamente nadie, era un sitio muy pequeño y me permitieron crear la primera serie que yo creé y que se emitió, la creé con 23 años, que eso es algo muy difícil. Y fue porque, cúmulo de circunstancias, o sea, no fue por exceso de talento que yo fuera un cerebro, no, es que, mi jefe había llegado un mes antes, no había departamento, me contrató a mí porque quería un chico joven sin experiencia al que ir formando, y empezamos a pensar una historia, tenían buenos contactos con Antena 3 y de pronto la primera serie que empiezo a pensar y se vende. Hoy en día me parece ciencia ficción, porque es muy complicado vender una serie. Yo creo que es más complicado ahora que antes, fíjate. Y eso me pasó con 23 años. Y luego aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas a lo de este hombre que se llama Goyo Quintana, y me enseñó muchas cosas básicas de guión, de la tele. Él venía de otra época, no llegó, se jubiló antes de que, en cuanto llegaron las plataformas, ya le llegó la época de jubilarse, pero aprendí muchas cosas al lado de él, de lo que es la ficción para televisión. He aprendido cosas que luego he tirado a tierra y he dicho, no, esto no era así, pero me ha venido bien porque necesitaba... Y fue un mentor muy interesante, sobre todo durante los 10 primeros años que yo estuve allí. Y me sirvió de mucho. Entonces aprendí mucho estando dentro de una productora, conociendo allí a los distintos productores ejecutivos, ver cómo pensaban, ver lo que necesitaban, ver a la gente de montaje que estaba allí también, hablar con directores. Si hubiera sido yo un guionista freelance desde el principio, toda mi vida, trabajando desde casa, no habría aprendido la mitad de las cosas que sé ahora. Entonces le debo mucho a ese paso por esta productora, que aunque acabó amargamente, pero fueron unos años que para mí fueron muy valiosos. Así que esto, en lugar de tirarlo, que lo podía haber tirado, pero lo conservo porque aparte es bonito. Digo, es una época que tuvo muchas cosas buenas y de la que aprendí mucho. Así que lo guardo como oro en paño, se puede decir. Pues mira, la verdad que es muy bonita historia. Y es que es precioso que lo guardes porque pues tiene un apego sentimental y además profesional importante. Sí. Y aprovecho, ya que lo has sacado, aprovecho. Claro, después de ganar esos premios a tus 13 años y luego a tus 20 y pocos, estar trabajando en Boomerang, todo este proceso básicamente fue un proceso de mentoría y networking, ¿no? Porque conociste a mucho ahí también, creaste y comenzaste a crear carrera como escritor. Sí. Llamémosle currículum, ¿no? Sí. Básicamente cosas producidas. Que el nombre en pantalla dice siempre mucho. Sí. Pocos lo tienen. Pero aprovecho, me dejas claro que el networking es importante, importantísimo en esta industria. Pero ese salto, solo, cuando tomas esa decisión de decir o dejar o en conjunto con Boomerang, que no indagaré ahí. Ahora, tú,
como escritor autónomo, freelance, no creador, tú individual. Has aprendido mucho, pero ¿estás disfrutando ahora más creando por tu cuenta? Sí, mucho más. Mucho más. Y ojo, esto no fue algo voluntario. A mí me hicieron un ERE, como a muchos empleados. Hubo un ERE hace unos años y a unas 40 personas nos enseñaron la puerta y nos dijeron gracias, pero no podemos... la empresa está en un momento que no se lo puede permitir. Y nos enseñaron la puerta eso, a unas 40 personas y han seguido haciendo EREs. Claro. Y me tocó a mí... yo había fantaseado, llevaba muchos años fantaseando con la idea de irme. Porque notaba que yo ahí ya no estaba haciendo... ya no hacía gran cosa. Y me enseñaron la puerta y me vino estupendamente. Me temblaron las piernas porque además me despidieron 15 días antes de que naciera mi hija, la tercera, con lo cual digo, 3 hijos y en el paro. Digo, ¿esto cómo lo hago? Después de toda una vida en una burbujita. Porque si hubiera estado yo toda la vida de freelance, pues haciendo trabajos para aquí, para allá, habría estado un poquito más seguro. Pero llevaba 20 años metido ahí con mi nómina a fin de mes, qué tal, qué cual, y de pronto es como, adiós. Y digo, ¿y ahora qué hago? No conozco a nadie. O sea, soy un tipo bastante asocial. Entonces no voy a fiestas, no me da por hacer quedadas con la gente, Claro. Cuando estamos rodando no soy de juntarme con actores, no soy de tal, no soy de conocer a nadie, estoy a lo mío. Claro. Entonces llegó ese momento y digo, ¿y ahora qué hago? Y resulta que sí conocía a la gente con la que yo había estado trabajando durante 20 años, que habían pasado por Boomerang y que luego se fueron y empezaron a trabajar aquí y allá. Y esa gente fue la primera que me llamó para decir, oye, ya no estás en Boomerang, ¿no? Pues ¿te interesaría hacer algo para...? Y de pronto el haberme llevado bien, haber tenido buena relación con esa gente fue lo que me animó y me sacó un poco del pozo en el que jamás llegué a estar porque gracias a Dios no hizo falta. Claro. Pero sí, es muy importante en esta profesión conocer a la gente, llevarte bien con la gente, porque es que al final es un mundo muy pequeño y te encuentras con todo el mundo antes o después. Hay algunas personas que dices, ojalá me la encuentre, pero otras dices, ostras, vamos a llevarnos bien porque es que nos podemos echar una mano unos a otros. Claro, eso sí es muy importante. Entonces, sí. Pues muchas gracias otra vez. Nada, un placer, siempre un placer. Qué bonito.